vamos a hablar enseguida con la historiadora Carmen McEvoy, que además tiene un cargo muy importante y es presidenta de la Comisión Consultiva del Bicentenario. Carmen, gracias por aceptar esta invitación, porque es interesante poder hacer un análisis, una reflexión de cara a lo que nos toca. El Perú cumple 200 años de vida republicana el próximo año y la situación no pudo ser peor. Y cómo ver en este enorme reto y en esta dificultad quizá una oportunidad para corregir problemas endémicos. Bienvenida al programa, gracias. Muchísimas gracias, Bávila, por la invitación y realmente muy pertinente tu pregunta. Yo pienso que estamos de luto. Es un país que al día de hoy ya está bordeando los 3.000 fallecidos. Es una tragedia nacional la que estamos viviendo. Sí. Y yo pienso de que, digamos, habría que replantear, y es algo que yo vengo diciendo, que realmente el próximo año lo que se celebra es los 200 años del protectorado. Fuimos un protectorado por un tiempo, por un año, pero realmente la fecha, y hay dos fechas importantes, son el 2022, que es la instalación del primer Congreso Constituyente, que en teoría sería la fundación de la República Peruana. De acuerdo. La República Peruana se funda en el 2022 y se consolida en la batalla de Ayacucho en el 2024. En 2024. Yo pienso, sí. Exacto, yo pienso que este momento es crucial no para celebrar, sino para reflexionar del proceso, de lo que nos ocurrió, de por qué tenemos una república agrietada, que no es capaz de llegar al ciudadano, no es capaz, digamos, en este momento de brindarle la salud que necesita, y esa es la reflexión que tenemos que tener en temas de igualdad, en temas, digamos, todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la corrupción que no ha permitido que el dinero de los peruanos hubiera ido a hospitales, a camas, a respiradores, y que se hubiera despilfarrado en otras cosas. Entonces, yo creo que es un momento para reflexionar, y algo que estaba pensando interesante para el público que nos esté escuchando, son 200 años que se van a cumplir a principios del próximo año de una epidemia que casi destruye al ejército de San Martín. Entonces, en Huaura. Entonces, digamos, la adversidad es parte de la condición humana, y lo que tenemos que aprender es cómo vamos a confrontar esta adversidad. Y yo creo que es la tarea de la discusión nacional, la gran reflexión que se tiene que abrir en este momento. Claro, bueno, 2021 supone los 200 años de la independencia, digamos, la fecha formal de la independencia. Exacto. Que hemos aprendido todos, ¿no? La declaratoria de la independencia por San Martín. Interesante la analogía de lo que ocurrió con ese ejército libertador y lo que está ocurriendo ahora. Es como la historia termina siendo cíclica, y apelando a esa reflexión de cíclica y a los problemas endémicos de Perú, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué estamos pagando? ¿Qué hemos hecho mal desde 1821? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué las brechas? ¿Por qué no nos hemos terminado de constituir en una nación mucho más homogénea y seguimos siendo una sociedad tan dividida? Yo le llamo la república agrietada. Es una república llena de grietas, o sea, es una república llena de contradicciones, que no ha resuelto, digamos, la promesa, porque había una promesa. O sea, la república nace con ideales, y el ideal más importante que digamos ahora como que es totalmente, que no se comprende, es el ideal de la felicidad y de la vida. O sea, es una república que nace para darle a los ciudadanos igualdad, justicia, pero felicidad, ¿no? Y lo que estamos viviendo es una infelicidad total, o sea, personas que se están muriendo en la puerta de los hospitales porque no están las condiciones dadas, digamos, para una vida digna. O sea, no hay una dignidad republicana, que era otro tema que se discutía, digamos, en el Congreso, ¿no? Entonces, digamos, el sueño de la república, los ideales se pierden en el camino. Y se pierden por una serie de motivos, por la guerra, por la corrupción, por la hegemonización de los grupos de poder, porque, digamos, esta primera generación desaparece. Entonces hay una serie digamos, de situaciones que no van a permitir. Pero por otro lado, y es lo que yo siempre veo, y lo dije ayer en mi columna, sí. Hay la creación de un servicio público. O sea, Grau es un servidor público. O sea, Grau, digamos, es
es un marino de la República, es alguien que trabaja por la República. Entonces, así a lo largo de nuestra historia, te das cuenta que el servidor público está dando la cara, los médicos, las enfermeras, los policías, los militares. Entonces, no todo lo hemos hecho mal. De acuerdo. O sea, hay ciertas estructuras que sí las hemos logrado construir. Incluso los hospitales. O sea, tú te das cuenta que están, digamos, ahora colapsados. Pero, digamos, hay un funcionamiento de un sistema. El bono, digamos, hay un tesoro nacional que puede repartir los recursos, ¿no? Entonces, tampoco ver que todo es catastrófico y que hay ciertos aspectos positivos que también hay que relevar, porque yo creo que las personas que están yendo en los aviones a Iquitos, lo que necesitan también es que los apoyemos, digamos, espiritualmente, moralmente. Por supuesto. Porque es un momento difícil, que se necesita, digamos, un espíritu positivo. Y yo creo que algo importante con lo que tú dijiste de esta epidemia, o sea, se vence. ¿Y quién la vence? Los médicos peruanos. O sea, José María Valdés, un mulato, les comienza a dar una medicina, hasta agua de mar toman esa tropa. De 700 que desembarcan de Chile, solamente quedan 4 vivos. Entonces también entender eso, que nuestro país hasta hoy día se cumplen 40 años de que Sendero le declaró al Perú una guerra milenaria. Entonces hemos vivido situaciones difíciles y las hemos logrado superar. Ahora el tema es, construyamos una república para todos, que sea una república de iguales, con una salud pública de calidad, para que cuando venga otra epidemia, que probablemente llegará, no nos encuentre en una situación tan frágil y tan débil. La columna de ayer se titula Voluntad de poder o de servicio, y ahí destacaba hace unos instantes la figura del almirante Miguel Grau, una persona que no es que haya buscado necesariamente la gloria en su momento. La gloria llega como una consecuencia lógica de lo que Grau hizo en vida. O sea, Grau era sobre todo un marino al servicio de su país, un marino con desprendimiento, con mucho amor al país. Con eso me quedo y con la comparación que hace además entre el general Sucre y José de la Mar. Pero eso ya lo dejo para que los televidentes... Pero Mávila, un pequeño paréntesis. Sí. Es el mariscal Lamar. Claro, acá lo tengo, sí, acá tengo la columna, claro. Es la trascendencia en el cumplimiento del deber. Y yo creo que eso, que es lo que, digamos, el proyecto especial bicentenario, que no hemos tenido tiempo de hablar. No, pero vamos a hablar. Porque tenemos tiempo para eso, Carmen. Yo a lo que iba es que quería invitar a la gente que no ha leído la columna que la lea, para no entrar en los detalles, porque hay otro tema importante que quería abordar con usted. Claro, y en la columna usted lo que dice es las personalidades, ¿no? Las personalidades de nuestros líderes, cómo cambian y cómo hay que sopesarlas. Es ese líder que es más cauto. ¿Cómo analizaría, por ejemplo, bajo esa óptica, el papel del presidente Vizcarra? ¿Dónde está el presidente Vizcarra? ¿En la voluntad del poder o del servicio? Bueno, yo creo que en general en el Perú en este momento se está dando esa misma tensión, o sea, la tensión de la que yo hablo en la columna, ¿no? Por un lado, digamos, están todas las luchas que se están viendo a todos los niveles, porque no solamente es a nivel, digamos, el presidente está tratando, yo pienso que acá todos están tratando de poner la cara y dar enfrentar esta situación. Yo creo que nadie en su sano juicio puede proponer algo que considere que esté equivocado. Ahora, el problema es, digamos, que como es una situación que no tiene precedente en la historia del Perú, porque eso no tiene precedente, la guerra del Pacífico, digamos, ha tratado de ver una comparación, no tiene precedente lo que nos está ocurriendo. Esto se va resolviendo con error-acierto. Entonces, lo que se tiene que ver son, digamos, los equipos que comienzan a trabajar y comienzan, digamos, a tratar de optimizar nuestros recursos y trabajar de manera organizada. O sea, yo creo que el tema central acá no solamente es un tema, digamos, de voluntades, es un tema de organización. El tema es de organización de los recursos y de las voluntades. Eso por un lado. Por otro lado está la voluntad del poder. Y la voluntad del poder no le interesa lo que está ocurriendo, sino cómo le va a sacar ventaja a esta situación en la búsqueda de un poder en el futuro, para la presidencia, para un ministerio, y eso se ha dado siempre en el Perú.
es la locura del poder, es demencial. O sea, uno no puede comprender que hayan personas que se estén peleando cuando tienes a la muerte al frente, ¿no? Sí. Entonces, a lo que yo voy es que acá lo que tiene que primar es la voluntad de servicio por el Perú, que pueden haber errores, pero los errores se van resolviendo y que la única manera de salir de esta situación es uniendo las voluntades por el bien común, que al final los que están sufriendo son los que están en los hospitales esperando una cama que probablemente nunca les va a llegar. Así es. ¿No? Entonces yo creo que acá el gran tema no es el tema de las personas, sino es el tema de los objetivos nacionales. De acuerdo. Yo creo que volviendo a tu tema fundamental de la República, que por qué cosa pasó en el camino, no hubieron objetivos nacionales, hubieron objetivos personales. Y esos objetivos personales es lo que nos han llevado al desastre que estamos viviendo ahora. Claro, objetivo personal tras objetivo personal, borrón y cuenta nueva entre un gobierno y el otro, ¿no? La continuidad, la no continuidad de lo que se hizo bien antes, porque todo debe llevar mi firma, mi sello, mi impronta. Hablemos de la Comisión para el Bicentenario, porque entiendo que están haciendo además los voluntarios del Bicentenario un trabajo invalorable en medio de esta tragedia a solicitud del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo funciona este voluntariado y qué es lo que se está haciendo, Carmen? Bueno, digamos que el voluntariado nace de esta necesidad de trascenderme yo. O sea, estos voluntarios lo que están poniendo es, digamos, su trabajo en servicio de ciudadanos de la tercera edad. Estamos hablando de casi 6.000 jóvenes que están en contacto permanente con ciudadanos de la tercera edad, que los están orientando, que le están, digamos, hay una columna muy linda de Sandra Salcedo. La tengo aquí, sí. El cuidado, o sea, aprender a cuidarnos y aprender a cuidar, ¿no? Yo creo que ahora en este confinamiento es justamente las dos cosas, cómo me cuido y cómo también con mi cuidado estoy cuidando a los demás. Entonces, todo el tema de crear una ciudadanía, y yo creo que vuelve a los orígenes de tu pregunta, que digamos, esté pensando en el servicio a los demás, que pongas tus horas y tu tiempo, como son este grupo de jóvenes, y es lo que nos está emocionando, que solamente firmaron por 12 días y que ahora siguen, por el 70% se quedan y siguen trabajando. Y hay muchos que están ayudando a las personas de la tercera edad con sus bonos, los están, digamos, dándole un poco de educación, digamos, de todo el tema de cómo conectarse a través de aplicaciones. Entonces, hay todo un grupo y en esa juventud yo tengo muchísima esperanza. O sea, no son los políticos que están peleando por quién va a ser presidente el próximo año, sino estos jóvenes que no tienen realmente ningún tipo de ambición personal, sino que todo digamos, lo que sienten ellos benéfico hacia ellos mismos es porque están sirviendo. O sea, lo que te da el servicio a los demás es mucho mayor que esa ambición por el poder. Y yo creo que ese cambio de paradigma, porque yo creo que ahí, esta es la palabra clave, crear ciudadanía es cambiar el paradigma, cambiar el chip. O sea, el chip de 200 años hay que sacarlo y hay que poner un nuevo chip que conecte con estas ideas de justicia, igualdad, felicidad, que fue, digamos, el ideal, pero que no se cumplió por los hombres. O sea, los hombres, digamos, los peruanos, no fuimos capaces de crear esta promesa republicana y concretarle la realidad. Y hay algo más que yo creo que es importante, es la república práctica, es la república que dé salud, que dé educación de calidad, ¿no? Es la república que sea capaz de dar vivienda, porque no puede ser posible que peruanos estén viviendo en las condiciones en las que estamos viendo que ellos están viviendo. Dicen, vuelve a tu casa, quédate en tu casa, 10 metros cuadrados, 6 personas ahí. O sea, ¿qué tipo de república es esa que las personas pueden vivir en esa situación de miseria? Entonces, todo eso nos está golpeando y nos está haciendo mirar, digamos, a lo que hemos hecho y a lo que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que este momento, si lo usamos de una manera positiva, nos puede hacer variar totalmente el tipo de valores y el tipo de sociedad
tan egoísta que hemos estado, digamos, promoviendo. Así es, así es. Son varios los pensadores a nivel mundial que hablan justamente del individualismo y de cómo la pandemia nos ha enrostrado esa cultura del individualismo y del egoísmo en la cara. Y cómo a partir de esta situación es que deberíamos volver a ese concepto que se desarrolla muy bien en la columna de Sandra Salcedo, que habla de la ciudadanía entendida también como una práctica del cuidado por el otro. No es solamente la persona que hace empresa, que gana dinero y que paga tributos y que cumple con una planilla generadora de empleo en términos fríos, sino también del cuidado, de sentir que el otro tiene que estar bien, porque si estamos todos bien, crecemos juntos. Carmen, le agradezco muchísimo esta reflexión, importante hacer un alto a veces en la vorágine de la información para poder pensar en esto, y ojalá podamos tener la oportunidad de volver a hacerlo cuanto más cerca estemos justamente de ese aniversario, de ese bicentenario que debería sorprendernos con una mirada optimista sobre nuestro futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y al mismo tiempo, como tenemos la oportunidad de varias fechas, lo vamos a poder lograr. Así es, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, hay una cosa que de repente no hemos mencionado, pero a ver, los peruanos cuando de verdad nos ponemos la camiseta y la mano en el corazón, lo logramos. Lo logramos. Exacto. Al margen y dejamos a la clase política con sus líos a un costado y empujamos. Entonces ahí está nuestra esencia, una esencia que deberíamos recuperar en estos momentos. Carmen McEvoy, nuevamente un honor haberla tenido en el programa esta noche. Muchísimas gracias. Y querer al Perú, siempre querer al Perú. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo. De eso se trata. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Y buenas noches a todos ustedes. Mañana regresamos. Ojalá que con mejores noticias para compartir, con un espíritu fortalecido. Porque de esta salimos juntos, como ha dicho Carmen McEvoy.